Amada Iglesia, buenos días a cada uno de ustedes, en el nombre del Señor. En este día de Pentecostés me honro en presentar al doctor Mario Sani como predicador de la palabra del Señor. El doctor Mario Sani está casado con su esposa Ana, conocida cariñosamente como Perla, ambos de origen argentino. El Señor les dio 3 hijos, Fabiana, Cristian y Luis, y 2 nietos, Leiliane y Giancarlo. Siendo muy jóvenes, Mario y Perla recibieron el llamado de Dios al Santo Ministerio, en razón de lo cual realizaron sus estudios en el Seminario Teológico de Buenos Aires y una vez graduados se trasladaron al sur argentino, en donde ejercieron su ministerio pastoral por algunos años. Años después, el Señor le dio a Mario la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos de Norteamérica, donde obtuvo 2 grados académicos muy importantes, maestría en divinidades y doctor en ministerio, ambos del Seminario Teológico Nazareno de Kansas City. A lo largo de su carrera ministerial de casi medio siglo, se ha desempeñado en diferentes áreas de liderazgo de nuestra denominación nazarena. Por ejemplo, fue editor de la Casa Nazarena de Publicaciones, coordinador regional de Educación Teológica en México, América Central, fue director regional de la Iglesia del Nazareno para México, América Central y el Caribe, y por un breve periodo de tiempo lo tuvimos aquí en Chile y en Argentina. Al presente, el doctor Sani, juntamente con su esposa Perla, cumplen un ministerio multicultural en los Estados Unidos y trabaja para el programa doctoral en ministerio en el Seminario Teológico Nazareno de Kansas City. Su hobby es escribir y leer. Uno de sus deportes favoritos es el fútbol. Le gusta jugar con sus nietos y cuando hay un buen partido de fútbol lo ve por televisión y cuando puede va al campo de fútbol. Sus equipos favoritos no podían ser nada menos que el Boca Juniors de su querido Buenos Aires y el Barcelona de España. A nivel personal, diré que tengo el privilegio de contarme entre uno de sus amigos, de quien he aprendido mucho de su gran capacidad intelectual y de su enorme experiencia ministerial. Pero sobre todo destaco su gran don de gente. El doctor Sani es una persona profundamente humana y cristiana, cualidades que comparte también su amada esposa. Mi familia y yo les tenemos un afecto muy especial. Amados hermanos y hermanas, con nosotros el doctor Mario Sani, con la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y que disfrutemos de este maravilloso tiempo. Amén. Me he preguntado en el transcurso de mi vida cristiana y me han preguntado también jóvenes, adultos, ¿por qué es importante la presencia y obra del Espíritu Santo en la iglesia y el creyente? ¿Acaso con la salvación en el momento de nuestra conversión no es suficiente? ¿Qué papel juega Jesucristo para la venida del Espíritu Santo a la iglesia y a nuestra vida como sus discípulos? De esto vamos a estar hablando. El Espíritu Santo como recurso para la victoria constante y total. Vamos a estar leyendo 2 pasajes en el Evangelio de Juan. Y pensemos mientras tanto y antes de leer que así como Dios es nuestro creador, Jesucristo es nuestro Salvador y santificador. Él murió, derramó su sangre para limpiarnos del pecado, pero también para ser bautizados con el Espíritu Santo por medio de la fe. Gracias a esta obra de gracia, el Espíritu Santo purifica nuestros corazones de todo pecado, y su presencia es real y permanente en la vida nuestra, en la vida del creyente. Es el Espíritu Santo que nos da el poder para vivir una vida santa y al servicio de Dios. Y yo quiero subrayar estas 2 palabras, vida santa y de servicio a Dios.
Durante el siglo pasado, un grupo de pastores discutía si debían invitar al gran evangelista Dwight Moody para la campaña que estaban organizando ahí las varias iglesias en la ciudad de Chicago. Era una campaña evangelística. Y una de las razones para esa invitación era el gran éxito y la fama que tenía Moody como predicador, como evangelista. Un ministro que no estaba nada impresionado y hasta se sentía un poco celoso de Moody, preguntó: ¿es que acaso el señor Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo? Y otro pastor ahí sentado con el grupo respondió: no, pero parece que el Espíritu Santo ha monopolizado al señor Moody. Y de eso se trata. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo es: ¿qué tanto tiene Dios de mí? Podemos decir: yo sé que es mi Dios, yo sé que es mi Salvador, el Señor Jesucristo que mora en mi corazón. Pero ¿qué tanto tiene el Señor de nosotros? Leamos primero el Evangelio de Juan capítulo 7. Vamos a leer desde los versículos 37 al 39. Dice la palabra de Dios: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto, dice el versículo 39, se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Cuando hablamos de Pentecostés, debemos entender que detrás de esa gran celebración de Hechos capítulo 2, donde vemos a los discípulos saliendo del aposento alto predicando a las multitudes, ya llenos con el Espíritu Santo, debemos entender la promesa. Debemos entender quién dio esa promesa. Y estamos hablando acerca de Jesús. Jesús había ido a Jerusalén con sus discípulos a la fiesta de los tabernáculos. La fecha aproximadamente era octubre del año 29 después de Cristo, más o menos 6 meses antes de su crucifixión. En medio de la hostilidad de los dirigentes religiosos, Jesucristo entonces anuncia en forma velada su muerte ahí en el versículo 34. Y por supuesto, los discípulos en ese momento no alcanzaron a comprender tal declaración. Luego, con el momento en que Jesús estaba cerca del estanque de Siloé, en el momento en que ofrecían agua como parte del ritual de la fiesta, el Señor se puso en pie e hizo una de las más profundas y dramáticas invitaciones de todo su ministerio. ¿Cuál fue esa declaración ahí en el versículo 38? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aníbal Marroquín, un buen hermano, amigo guatemalteco, escribió hace unos años atrás y canta una canción basada en este versículo, que se ha transformado en una de mis favoritas. Dice la canción: yo sé de alguien que fue vencedor. Él te ayudará y de tu interior ríos de agua viva brotarán. Ríos que nunca más se secarán. Ríos que para siempre saciarán todo aquello que tu sed no ha podido mitigar. Qué hermoso concepto el de Jesucristo. Si antes Él había invitado a los hambrientos y a los cansados, ahora invita a los sedientos. ¿Cómo no relacionar este evento con Isaías 55, donde Dios invita también a los sedientos? Venid a las aguas. El Señor hizo la misma invitación. El ser humano tiene hambre, el ser humano está ciego. Tanto el rico como el pobre, el culto como el analfabeto tiene sed. Los que bebemos en el mundo no nos saciamos. Es más, es agua salada que puede mitigar la sed por un momento, pero después la sed se hace más intensa. La tragedia es cuando el ser humano
no se da cuenta de por qué tiene sed. La invitación de Jesús fue muy oportuna. Se puso de pie en medio de la multitud, rodeado de sacerdotes ataviados con sus túnicas, y su anuncio interrumpió la fiesta. ¡Qué audacia! Y luego, qué sorprendente la amplitud de su invitación. Si alguno, o sea, cualquiera, quien quiera, como quiera que haya vivido, si tiene sed, que venga. Jesucristo desea que cada persona acepte su invitación, porque sabe que solamente en Él el hombre y la mujer que están sedientos podrán mitigar su sed. Y viene la aclaración en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu. Esta interpretación de Juan es muy valiosa a la luz del Pentecostés. Juan dice que lo que Jesús prometió, versículos 37 y 38, se cumpliría cuando el Espíritu Santo fuera recibido por cada persona. Y luego aclara quiénes lo recibirían: los que creyesen en Cristo. Es decir, no es en el momento de la conversión, pero sí se requiere de la conversión, de la aceptación de Jesucristo como Salvador personal. Seguir a Jesús es la condición, dice el versículo 39. Si después de leer este pasaje leemos Hechos 1 y 2, aceptaremos que el Pentecostés se cumplió. En el Pentecostés se cumplió esta promesa. Un comentarista escribió: la vida llena del Espíritu se caracteriza por la abundancia de sus bendiciones como por su alcance, por su proyección. Esas bendiciones son para toda persona, para toda nación, como leemos en Hechos 1:8. Y este caudal de vida es hecho posible por lo que Jesús realizó con su muerte y resurrección. Y ahí en el pasaje de Juan 14 vamos a leer versículos 1 al 10. Vamos a ver cómo Jesús habla acerca de este Espíritu Santo. Vamos a ver cómo se relaciona el Espíritu Santo con la victoria completa del creyente. La victoria completa que el Señor vino a dar a cada creyente, a cada seguidor, a su iglesia. Jesús le dice a los discípulos: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. En otro lugar dice moradas, en otra versión. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice el versículo 2. Es interesante este concepto a la luz de lo que estamos diciendo sobre el Espíritu. Jesucristo
Anunció claramente que había llegado el momento de separarse de sus discípulos, ahí en el versículo 3 al 5. Imaginemos, si podemos, los sentimientos de los 12. Las multitudes ya se retiraron, la hostilidad que los rodeaba crecía, y ahora el Señor anunció que se va a un lugar donde ellos no podían seguirle. Pero se va porque tiene que preparar un lugar para sus discípulos, dice el pasaje. Dentro de la cultura judía, las personas que tenían una posición social importante vivían en lugares privilegiados. En cambio, los lugares humildes eran para los menos importantes, socialmente hablando. Pero Jesucristo está dispuesto a darles lo mejor a sus discípulos. Él personalmente regresará a su Padre, les dice, para preparar un lugar para sus seguidores. La casa del Padre es la casa de Cristo. ¿No les había dicho Jesús que Él y el Padre eran uno? Los discípulos escucharon que la casa de su Maestro tenía muchas moradas y que esas moradas era también casa de ellos. Y en el versículo 8 todavía continúa diciendo cómo llegar a esas casas que Él ha preparado para los que le aman. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el versículo 6. Lo que Jesús mencionó para calmar el temor de sus discípulos los dejó más perplejos. ¿A dónde iría Jesús que nosotros, los discípulos, en este momento no podemos seguirle? Y la respuesta del Señor fue muy clara. Jesús habló de la casa de su Padre, que tenía muchas moradas, pero solo había una manera para llegar a ella. Un comentarista ayuda a entender un poco mejor la perspectiva de los 12. La pregunta de Tomás expresa una dificultad natural. Generalmente nosotros queremos saber el fin del camino para saber cómo llegar. Pero en las cosas espirituales, la fe se contenta con avanzar paso a paso. Y la respuesta del Señor en el versículo 6 es una de las joyas más preciosas de toda la Biblia. Un místico escribió, sin el camino no podemos ir. Sin la verdad no podemos saber. Sin la vida no podemos vivir. Pero aún eso no logra claridad en los corazones de los discípulos. Otro comentarista, escribiendo una biografía acerca de Jesús, ofreció una explicación y a su vez relacionó el pasaje con la siguiente enseñanza. En las palabras de Felipe apareció una vez más esa tendencia carnal de interpretar todo literalmente y que aceptaría las palabras de Cristo solo si se cumplían en un sentido literal. Esta frase nos ayuda a entender la necesidad que los discípulos y nosotros los creyentes tenemos de otro maestro. Y Jesús era el maestro por excelencia. Casi por 3 años había enseñado a sus discípulos. ¿Por qué necesitarían otro maestro? ¿En qué consistía el problema de Felipe? Los versículos 8 al 12. Y su petición parece indicar que él quería ver a Dios, como si él necesitara una demostración especial, extraordinaria de Dios. ¿Cuánto necesitaban los discípulos del Espíritu Santo para entender los planes de Dios? Y los versículos 15 al 24 hay una promesa también muy linda. Leamos estos versículos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo,
¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y esta es una buena pregunta en cuanto a quienes reciben el Espíritu Santo. Le contestó Jesús: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Aunque el Señor mencionó antes al Espíritu Santo, sin embargo, a partir del versículo 15, principia su gran discurso acerca de la tercera persona de la Trinidad. Esta es una de nuestras primeras fuentes de enseñanza que tenemos en la Biblia sobre el Espíritu. La verdad principal de esta sección es la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo promete específicamente que Él y el Padre enviarían al Espíritu Santo. Pero no podemos dejar de notar que la promesa es precedida por dos exhortaciones o condiciones. Hay un nivel espiritual necesario para que la gran promesa del Espíritu se vuelva realidad. Es el nivel caracterizado por nuestro amor a Él y por nuestra obediencia a sus mandamientos. La promesa es radiante, es clara. El Padre nos dará al Espíritu Santo y estará con nosotros para siempre, dice el versículo 16. Jamás, pero jamás estaremos huérfanos, pues las tres personas de la bendita Trinidad harán morada en nosotros. Seremos auténticos templos del Espíritu Santo. Y los versículos 25 al 31 siguen diciendo: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Qué palabras tan profundas para estudiar, leer y predicar una gran serie de mensajes sobre el tema del Espíritu Santo y la persona misma de Jesucristo. Jesús promete, Él nos sugiere. En este gran discurso y en los siguientes, Jesús les prometió a sus discípulos lo que el Espíritu Santo haría cuando viniera. Les enseñaría todo, les recordaría lo que Él les había dicho y sería un consolador. Y el término consolador es una designación preciosa y rica para el Espíritu Santo. Debemos procurar entenderla en toda su acepción o significado. La palabra consolar la usamos en una manera diferente e inferior a lo que intenta enseñarnos Jesucristo respecto al Espíritu Santo. Hay un consuelo, que es una expresión sentimental que intenta principalmente disminuir el dolor de la persona consolada. Pero aún algunas veces expresa una resignación pasiva ante ciertas pruebas o dificultades. Cuando estudiamos la palabra consolador, proviene del griego parakletos, que ocurre 5 veces en el Nuevo Testamento. Es interesante, 4 en Juan y luego también en 1 Juan, en el capítulo 2. Y era usada para referirse a una persona que era llamada para ayudar o auxiliar, y frecuentemente era para hacerlo en una corte. Fuera del Nuevo Testamento significa el ayudador legal o abogado en la corte. Pero en los escritos de Juan significa uno que aboga a favor nuestro, que convence, que suplica, que por un lado da fuerzas y por otro defiende, confrontando ataques formidables y que en sí mismo es adecuado
y suficiente, escribió un comentarista. Quiero contarles algo en relación a esta presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y en su iglesia. Hace unos cuantos años atrás vivíamos en Santiago, Chile, mientras servíamos mi esposa y yo como asistentes del coordinador estratégico del área. Lo hacíamos para Chile, Cuyo, Neuquén, Patagonia, el sur de Argentina. Un domingo estábamos sentados temprano en la iglesia en Vitacura, esperando para iniciar la escuela dominical. La esposa del pastor Adán Acuña, la hermana Aurora, entró raudamente al templo y se acercó y nos dijo a mi esposa y a mí: "Lo llaman desde Mendoza". Era una llamada telefónica. Supe al instante que se trataba de algo urgente, posiblemente grave. El pastor Orestes, su esposa e hija en aquel tiempo vivían y pastoreaban en Mendoza, y él servía como superintendente del distrito Cuyo. Me comuniqué con él, y la noticia no era nada agradable. Y era que la noche anterior, el sábado, se dirigía un grupo de hermanos, hermanas de la iglesia de San Martín a una iglesia en las afueras de la ciudad de Mendoza, en una combi o van, y que había volcado. El accidente había sido grave, al punto que una niñita había fallecido. Varios eran los heridos, incluyendo a la esposa del pastor Oreste, la hermana Vilma. Con mi esposa salimos después del servicio dominical hacia Mendoza en automóvil. Nos tocó manejar con una lluvia torrencial y llegamos a Mendoza ya entrada la noche. Verdaderamente el Señor nos cuidó. Al llegar nos conectamos con el doctor Barbosa, con quien quedamos en reunirnos temprano el lunes por la mañana para visitar allí en el hospital en la ciudad de Mendoza a la hermana Vilma y también hacer trabajo pastoral con los demás heridos y también visitar a la familia de la difunta niña. Quiero decirles, hermanos, que no fue fácil. Algunos me preguntaban: hermano Sani, ¿cómo hizo para hacer todo eso en menos de 24 horas? ¿Qué le contesté? Lo que siempre contesto. ¿Qué es lo que hace que pueda ministrar de la manera en que lo hace? La respuesta es lo mismo de siempre. Solo la presencia del Señor en nuestras vidas hace posible que podamos servir e ir más allá de nuestras fuerzas y limitaciones. Este era el caso también del pastor Orestes. Mientras íbamos con él de un lugar a otro, en mi corazón daba gracias a Dios por este siervo, por este esposo, este padre, que me llevaba de un lugar a otro, que me aconsejaba, que se esforzaba por contener su propio dolor en favor de los demás que sufrían. Quizá lo que más me impactó ese día lunes fue llegar al hospital a visitar a algunas hermanas heridas. Entre ellas, como decía la esposa del pastor Oreste, la hermana Vilma. Ella estaba enyesada, inmóvil en su cama, en un cuarto para 2 personas. Junto a ella, junto a su cama, había otra cama donde estaba allí una joven también inmóvil, quejándose con mucho dolor, que había sido víctima de otro accidente cuando volvían en su auto varios de una fiesta donde había habido alcohol, parranda y vaya a saber qué otras cosas más. En el rostro de la hermana Vilma había dolor, pero en medio de todo eso, en lugar de compadecerse de sí misma, me dijo: pastor, la muchacha aquí al lado de mi cama se está muriendo. Ya le hablé de Jesús, le di mi testimonio. Por favor, pastor, ore con ella y ayúdela a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Mi esposa hicimos exactamente eso. Después de mirar a Vilma ahí en su lecho, nos dimos vuelta hacia la otra cama, hacia esta otra joven. Hablamos con ella. En medio de sus lágrimas, de su sufrimiento, dijo querer aceptar a Cristo y lo hizo. Gloria a Dios. Oramos con ella y en medio de la tragedia una persona más aceptó al Señor. Preguntamos al principio de este mensaje por qué es importante la presencia y la obra del Espíritu Santo en la iglesia y el creyente.
¿Acaso con la salvación no es suficiente? ¿Qué papel juega Jesucristo en la venida del Espíritu Santo a la iglesia y a nuestra vida como discípulos del Señor? Creo que podemos entender que el Espíritu Santo nos suple esa ventaja que no tendrías si Él no estuviera en tu vida. Efectivamente, cuando no tenemos el Espíritu Santo, nos falta toda la gracia que Dios tiene para darnos. Porque el Señor nos perdona para salvación, pero el Espíritu Santo nos santifica para la acción. Es más, Jesucristo es el que hace posible y provee el camino. Él es el camino para esta salvación eficaz y abundante que promete en Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Sin el Espíritu no tendríamos el Paracleto que nos defiende, que hace posible la victoria total sobre el enemigo de nuestras almas y sobre, llamémosle, tedio o aburrimiento de la flojera espiritual que muchos sienten hoy al no recibir toda esa gracia y ese don que el Señor tiene por medio de su Espíritu Santo para cada creyente, para la iglesia. El gran predicador Stuart dice que consolador significa un ejército que viene en nuestra ayuda. Imagínense si no lo tendríamos. El significado de la raíz griega de esta palabra y al aplicarle el Espíritu, estoy hablando del Paracleto, es aquel que ha sido enviado y puesto a nuestro lado para ayudarnos constantemente. Es realmente nuestro ayudador en todo el sentido de la palabra, todo el tiempo. ¿Para quién es? Es para los discípulos, es decir, para cada uno de los que han aceptado a Jesucristo como Salvador, que han creído en Él y que quieren tener vida abundante, vida eterna. La pregunta es cómo se recibe. Por medio de la fe, consagrándote totalmente al Señor para ser suyo incondicionalmente. Como hemos dicho muchas veces, en la conversión recibimos toda la salvación de Jesucristo. Te mueres, vas al cielo, después de haber aceptado a Jesucristo como Salvador. Pero en la santificación, nuestro Pentecostés, por medio del Espíritu Santo, Él recibe todo de nosotros. En la conversión recibimos toda la salvación de Jesucristo. En nuestro Pentecostés, en la santificación, Él recibe todo de nosotros. La historia de la iglesia comenzó con los discípulos siendo llenos del Espíritu Santo. Esos mismos discípulos que días atrás habían estado llenos de inseguridades, de dudas, en el Pentecostés experimentaron la plenitud de la santidad, del gozo, de la victoria, de la liberación. En Hechos 2:39, la palabra afirma que esta llenura no fue solo para los discípulos del Pentecostés, sino también para nosotros que creemos. Dice este pasaje, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este movimiento masivo de la llenura del Espíritu ha ocurrido una y otra vez en la historia de la iglesia, antigua como moderna. La iglesia del Nazareno nació en el movimiento del Espíritu Santo. A pesar de que se inició con un pequeño grupo, la iglesia del Nazareno llega ahora casi a los 3 millones de miembros y está ministrando en más de 160 países alrededor del mundo. En estas 2 primeras décadas del siglo XXI, el futuro de nuestra denominación, tu iglesia, mi iglesia, no puede ser más brillante. Muchos creen que nuestra iglesia fue organizada providencialmente, no para el siglo XX, sino para este siglo. Tu iglesia local, mi iglesia, hoy está en una posición tal que podemos hacer una contribución mayor a nuestro mundo que enfrenta la pandemia del coronavirus, llena de incertidumbres, que no sabe cómo será la nueva normalidad. Esta afirmación está basada en nuestra herencia bíblica de santidad con su optimismo radical de la gracia. Creemos que la naturaleza humana puede ser radical y permanentemente transformada y como resultado la iglesia local, la familia, la sociedad también puede ser radical y permanentemente transformada por la gracia de Dios. Confiamos incondicionalmente en este mensaje de esperanza que fluye del corazón de nuestro Dios Santo.
con claridad de visión, compromiso total y fe firme. Nuestros días, como los de mayores oportunidades para ser discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones, es por tu medio, por mi iglesia local. Lo que más necesitas hoy tú y yo como creyentes, y tu iglesia y la mía, es que cada creyente, tú y yo, seamos llenos del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu te dará a ti y también a mí una actitud de amor, de generosidad para quienes nos rodean. No solo ser compasivos con aquellos en cuanto a sus necesidades materiales, pero también compasivos en cuanto a sus necesidades espirituales de salvación y de integración al movimiento de Jesús en el mundo, la iglesia. Eso fue y es Pentecostés. Dios desea que te consagres, que lo encuentres en toda su dimensión y que seas lleno de su presencia, que seas llena de su presencia para vivir abundantemente y para que seas efectivo, efectiva en sus manos, para que otros conozcan a Jesucristo y lo amen de todo corazón como Señor y Salvador. Pastor, ¿por qué debo recibir el Espíritu Santo? No es algo religioso lo que el Señor te ofrece, sino es algo transformacional, personal, actual, para tu vida y para beneficios de los que te rodean. El Señor sigue activo en su iglesia hasta que Él venga por ella. Oremos. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y todo lo que tenemos que hacer es acercarnos delante de ti confiadamente, sabiendo, Señor, que tú oyes la oración de tus santos, de tus seguidores. Y, Señor, si hay alguno en esta hora que solo te ha conocido como Salvador personal, si hay alguna persona que en este momento necesita esta gracia de la abundancia del Espíritu en su vida, que pueda consagrarse sin condiciones para obedecerte, para recibir lo que tú tienes para esa persona y que pueda ser santificada por medio de tu Espíritu Santo y que pueda ver que puede llegar a hacer todo lo que tú tienes en mente en su vida para la gloria de tu nombre. Verdaderamente, Señor, tu Espíritu Santo es transformador, es una novedad cada día, porque tú eres la tercera persona que hace posible que vivamos en victoria cada día de nuestra vida. No hay lugar para el aburrimiento cuando somos obedientes y estamos tomados de tu mano. Gracias, Padre, por esta realidad que hoy podemos predicar y que podemos anunciar con autoridad porque lo enseña tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.